Buenas noches, hermanos. Un saludo para todos los que nos ven, ya sea por el cable, por el Facebook, los que nos escuchan por la radio Chortí. Nos unimos en esta celebración, seguramente en lo que ha sido el año pasado y lo que va de este año, a tantos hermanos y hermanas nuestras que se nos han adelantado. Yo creo que superamos los 10,000, ¿verdad?, en fallecidos por el COVID. Nos unimos a tanto dolor, un dolor tan profundo en la muerte de nuestros seres queridos, y también pedimos por los que están sufriendo esta enfermedad y por todo el cuerpo médico, que muchos de ellos con gran dificultad atienden a los enfermos en medio de tantas precariedades, ¿verdad? Por ahí estaba sabiendo de un hospital que ni agua tienen, ¿verdad? Hablar de una devoción como la de Santiago es hablar ciertamente de cómo nosotros en la Iglesia Católica vemos una devoción y realmente aplicada a Santiago, también se podría decir. Queremos conocer la vida de Santiago, tal vez lo poco, pero en calidad mucho que hay en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia, y queremos conocer su vida porque él fue el primer protomártir de los apóstoles, que tuvo que aprender muchas cosas en su vida porque llegó al martirio después de seguir a Jesús, seguir aclarando muchas cosas en su vida. Pero como seguidor de Jesús, hoy nos lo presenta la Iglesia para que también aprendamos nosotros en el seguimiento de Cristo. Conozcamos la vida de Él y conociéndola podamos fortificar nuestro seguimiento de Cristo. Nuestra profundización en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, como nos lo recuerdan los obispos en Aparecida, en la verdadera devoción popular. Nuestra vivencia de los sacramentos, nuestra vida del domingo como día del Señor y nuestra solidaridad con los más necesitados. Una verdadera devoción a nuestros santos nos tendría que llevar a todo esto. Hemos escuchado en ese primer llamado, en esas dos parejas de apóstoles, ¿verdad? Por un lado Pedro y Andrés, por el otro lado Juan y Santiago, llamados por el Señor desde su campo de trabajo, en el caso de Santiago, y junto con su hermano, hijos de Zebedeo, dejan una empresa, se ve que era de una clase, digamos, social alta, y comienzan esa gran aventura del seguimiento de Cristo. Se resume en una palabra esta misión, que no crean, es una misión que la debemos de tener todos de alguna manera. La misión de ser pescadores, que en la Biblia significa unir lo que está disperso. Yo creo que el pescador cuando tira la atarraya es porque quiere juntar los peces, ¿verdad? Unir. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala dice, hablando por ejemplo del presidente, se quita la camisola de su partido, se pone la camisola de Guatemala y lucha por todos los guatemaltecos, buscando la unidad y el bien común. Eso pudiera ser una aplicación bonita de lo que hemos escuchado. Ser pescadores de hombres y cada quien en su lugar, construir comunidad, vivir por la fuerza del Espíritu Santo la unidad en la diversidad. Hemos descubierto también cómo, lo que nos ha dicho hoy la segunda carta a los Corintios, y me refiero solo a esta palabrita. Pablo en la segunda carta a los Corintios decía algo que podía decir también el apóstol Santiago. Llevamos
este tesoro, ¿cómo? En la segunda parte se me olvidó. Llevamos este tesoro como en cántaros de plástico. Así quisiera llevar yo ese tesoro. Se cae y no pasa nada. No, llevamos este tesoro como en vasijas de barro. La vasija somos nosotros. Era Santiago, era Pablo. Somos todos nosotros que, si quieren ustedes, en medio de nuestra fragilidad, llevamos este gran tesoro del Evangelio, de la gracia de Dios, que tenemos que comunicar a los demás. Para decirnos que también Santiago fue un hombre de carne y hueso como todos nosotros, que tuvo que aprender en el camino, porque él alguna vez en su vida dijo también, ¿verdad? Señor, aquellos que no nos hospedaron, hablando los samaritanos, que baje fuego sobre esas personas. Y Jesús los regañó y les dijo: conmigo la cosa no es así. Y tuvo en el camino que ir aprendiendo a ser discípulo y misionero de Cristo, para que ahí donde evangelizó, los pueblos tengan vida y vida en abundancia. Y ser esos testigos del resucitado que nos hablaba hoy el libro de Hechos de los Apóstoles. Y seguramente como Pedro, como Andrés, como su hermano Juan. Tal vez con Juan era un poco diferente, en el sentido que por lo menos Juan estuvo al pie de la cruz, pero los demás apóstoles huyeron un poco, o si mucho, en el momento de la pasión. Lo seguían, pero, como dice el Evangelio de la Pasión, dice así, ¿verdad? Lo seguían, pero de lejos. Y de lejos es fácil ser católico. Y de lejos es fácil ser cristiano. Como ver un partido de fútbol, pero uno no está metido. Y desde afuera, viendo su tele, uno dice: árbitro, te equivocaste. Al del partido de uno le dice: era tan fácil meter el gol. Vamos, quítate el pantalón, ponete la calzoneta y vení a jugar al campo, y a saber que no es fácil. No es fácil. Y ellos tuvieron que aprender en ese seguimiento de Jesús. Tuvieron que aprender. Y por eso él también lo siguió de lejos, como Pedro, ¿verdad? Pero en cuanto iban caminando, descubrió que no se podía pedir al Señor que bajara fuego, que al Señor se le sigue de cerca, se involucra uno en su misión de seguirlo y poder ser constructores del reino de Dios. En el caso nuestro sería en nuestros departamentos de Zacapa y Chiquimula, ¿verdad? Y por eso, hermanos, hoy por ejemplo allá en Esquipulas leímos el texto donde la mamá, en otro texto del Evangelio, es: ellos mismos piden a Jesús sentarse uno a su izquierda y otro a su derecha, buscar los primeros puestos. Y Jesús les dijo: no, aquí no es así. Aquí el que quiera ser el primero tiene que ser el último y el servidor de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Y es cuando Cristo les dijo, y Santiago tuvo que recordar eso después, me imagino, ¿verdad? Afuera muchas veces la autoridad se usa para oprimir, no para servir. Se usa para beneficiarse personalmente, muchas veces no se usa para el bien común. Pero entre nosotros, les dijo Jesús, no tiene que ser así. El que quiera ser el primero, tiene que ser el último y el servidor de todos. Lo que hemos vivido en Guatemala, tanto por la pandemia, por las situaciones que vivimos, el tema de la salud, de la educación, de la justicia, con los últimos
acontecimientos nos hacen pensar que esta autoridad la tuvo que entender Santiago, no una autoridad para servirse, sino una autoridad para servir a los demás. Imagínense ustedes la autoridad del obispo, del párroco, de los vicarios, pero la autoridad de los jueces, de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente, vicepresidente, de nuestros ministros. Cuando se ejerce la autoridad en el servicio a los demás y teniendo presente a los más pobres y necesitados, si lo hiciéramos de corazón, tantas cosas cambiarían en nuestro país. Realmente tuvo que escuchar eso tuvo la dicha de oírlo de los labios de Jesús, ¿verdad? Y saber que él tenía que ir progresando en su seguimiento de Cristo. Claro, después lo encontramos considerados como las columnas de la iglesia en Jerusalén. ¿Se recuerdan cuando la carta a los Gálatas nos dice que Pablo y Bernabé, para recibir la aprobación apostólica de Pedro, Santiago y Juan, fue a Jerusalén y allí la primera vez vi a Santiago, dice él, la otra vez creo que sí, lo vieron, y ellos en señal de comunión nos dieron la mano a mí y a Bernabé, decía Pablo, y nos dijeron: sigan trabajando, somos una iglesia apostólica, solo tengan en cuenta en su trabajo pastoral a los pobres. Tuvo que vivir todo eso el apóstol Santiago, ser testigo de muchas cosas. Cuando la resurrección de la hija de Jairo, el momento del Tabor en la transfiguración, tuvo que vivir todos esos momentos especiales en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, seguramente en Pentecostés, viendo a nuestra Madre, la Virgen María, y tuvo que vivir todo esto para descubrir lo que hoy nos decía la palabra de Dios. El verdadero discípulo y misionero de Cristo, aunque se dice fácil y a veces cuesta, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. El verdadero discípulo de Cristo da la vida por los otros, sirve a los otros y no se sirve de los otros. Y esta es, hermanos, lo que hoy nos propone la palabra de Dios en la vida de Santiago Mayor, ¿verdad? Y naturalmente llega el martirio, como llegó el martirio de Pedro, de Pablo y de este primer mártir apóstol, Santiago el Mayor. Pero llega el martirio cruento de derramar la sangre, ciertamente, pero toda su vida fue un donarse, fue aprendiendo ciertamente y descubrió que ser seguidor de Cristo vale la pena y dar la vida por los demás vale la pena. Hoy pedimos la intercesión de Santiago para que nos ayude en nuestro trabajo, para que el reino de Dios siga creciendo en nuestras comunidades. Muchas de ellas, y aquí agradezco la compañía hoy también de ustedes, y también tengo a mis espaldas al Padre Randolfo, al Padre Rogelio, al Padre Mimo, al Padre Edwin Portillo, que ellos no me dejarán mentir, que el reino de Dios todavía tiene que seguir creciendo en nuestras comunidades, porque sigue la droga, porque sigue el lavado de dinero, porque sigue la trata de personas, porque muchas veces sigue la justicia pero parcializada, lo que hemos visto en los últimos días, porque sigue la corrupción, porque sigue el narcotráfico, los asesinatos. Hemos sido testigos de asesinatos realmente impresionantes, donde hasta niños se han matado, ¿verdad? Han matado a niños, a mujeres. Por eso la misión tiene que continuar.
Santiago aquí en la tierra ya cumplió la suya, ahora nos toca a nosotros. Siguiendo de lejos a Cristo, eso cualquiera. Involucrándonos más en la obra, en la misión evangelizadora, para que el reino de Dios vaya creciendo en nuestros departamentos de Zacapa y Chiquimula. Pedimos la intercesión de Santiago, apóstol, para que nos ayude, como él lo hizo una vez, a decir: sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y agradezcamos de todo corazón el don de la vida. Muchos de los nuestros se nos han adelantado. Hoy que estaba en un almuerzo de Chiquimula, supe de la muerte de un médico, ¿verdad? Un médico muy querido, y que se lo llevó el COVID, y así se ha llevado a muchos. Seguramente tenemos que seguir tomando nuestras precauciones. Dios quiera que el gobierno avance en la vacunación y que tengamos nosotros los protocolos de seguridad, porque está en juego no solo mi vida, sino la de muchos. Que el Señor les bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.